Ok. Gabriela, tú traías dudas existenciales respecto a esto. Sí, ¿Qué dudas? todo eso. Ok. A ver, ¿qué recuerdan que vieron en relación a la teoría bifactorial? O al menos al factor G. Ay, no, no me acuerdo de nada de esa materia. Ok. Porque tengo mi pantalla atorada y ni siquiera puedo apagar mi micrófono por si escucho a mi hijo aquí hacer ruidos o algo. Ok. No te preocupes, si quieres te puedo poner el mute. Sí, porque aparte... Bien, yo creo que, bueno, vamos empezando. No debe faltar muchos para entrar. Vamos a continuar. Denme un segundito, que no sé qué tontería hice acá. Ahí está. Muy bien. En relación, vamos por partes. Vamos a tener, para explicar toda esta parte de los factoriales jerárquicos, vamos a verlo con este diagrama. Cuando quiera cambiar. Acá está. Tengan en cuenta que estos factores rechazan la existencia de una inteligencia única y proponen un conjunto de inteligencias distintas e independientes. Es por eso que tenemos la teoría de dos factores o bifactorial de Spearman. El factor de inteligencia general, que es el factor G, estos normalmente se obtienen por medio de los test de coeficiente intelectual o CI. Y también tenemos el factor de inteligencia específica, que es el factor S. Ahora, dentro del factor G, si se dan cuenta, nos encontramos en este pequeño diagrama que les puse. Vaya, el todo. Está en el centro porque lo involucra a todo. Mientras que los factores de inteligencia específicas son esas pequeñas S, esos pequeños 4 aspectos, 4 rangos, vaya, esas 4 clasificaciones que están dispersos. Tenemos el factor de inteligencia específica mecánica, un factor de inteligencia específica lógica, un factor de inteligencia específica espacial y un factor de inteligencia específica aritmética. En sí, estos son los factores de inteligencia específica. Ahora, ¿qué es un factor de inteligencia general? Un factor G, bueno, es la sumatoria de las inteligencias específicas, mecánica, lógica, aritmética y espacial. Por lo tanto, en este terrenito de las teorías factoriales jerárquicas de la inteligencia, los encontramos y nos topamos, de hecho, con el modelo de Borg. Alguien mandó un mensaje. Vamos a ver qué es. No tengo ni idea. Creo que fue en WhatsApp. Da igual. Mi teléfono está muy lejos. Bien, en el factor, vaya, en este modelo de Borg nos encontramos con 4 puntos importantes a considerar. Un factor general, una vez más, la G de Spearman. A ver, denme un segundo.
Ahora sí, perdón. Digo, nos encontramos con 4 factores, bueno, 4 puntos especiales que son 4 factores. Como les decía, nos encontramos con el factor general, que es la G de Spearman, los factores de grupo, los factores específicos de pruebas o tareas. Una vez más aquí nos encontramos con los factores S de Spearman y los factores accidentales, la casualidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda relacionada con el tema? Sí, pero si puede repetir otra vez los de los factores, es que me perdí. ¿Esta parte de los factores? Ujú. Ok. En esta parte, véanlo de esta forma. Solamente hay 2 tipos de factores en relación a la inteligencia. La inteligencia general, que es la que engloba todas las áreas de la inteligencia, como es la inteligencia mecánica, la inteligencia lógica, la inteligencia aritmética y la inteligencia especial. Todo eso es la inteligencia general. Ese es el factor G, G de general. Mientras que en los factores de inteligencia específicas, que son los factores S, estamos hablando ya únicamente de un factor muy específico de inteligencia, de un tipo de inteligencia muy concreto, como lo puede ser la inteligencia lógica y la inteligencia aritmética. Estos son simples factores de medición y clasificación de la inteligencia. No sé si me expliqué o te dejé las mismas. Sí, ya. No te, no, 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 no te escucho muy convencido. no tan revuelto como antes, pero sí, más o menos ya. Ok. Vamos a verlo de esta forma. Vamos a detenernos acá. ¿Qué creen ustedes que es la inteligencia aritmética? Como los ingenieros que crean sistemas, como los científicos con sus fórmulas. No. Si se dan cuenta, ahorita simplemente estoy preguntando, ¿qué es la inteligencia aritmética? No es la inteligencia general, ni la inteligencia lógica, ni mecánica o espacial. Únicamente la inteligencia aritmética. El simple nombrecito de aritmético les debe de dar la mayor y única pista que se tiene para entender qué tipo de inteligencia es esta. Vamos, segunda ronda. ¿Qué es la inteligencia aritmética según ustedes? A mí lo único que se me viene a la mente con esa palabra es las matemáticas. Exactamente. Justamente es eso. La inteligencia matemática, la inteligencia orientada hacia los números, hacia la medición. Correcto. ¿Quién dio la respuesta? No veo en esto. Yo. No, pues qué bueno. ¿Quién es yo? Elisa. Bien, gracias, Elisa. Ahora, ¿cuál sería la inteligencia mecánica? Les doy una pista. Sí. Por algo se les llama mecánicos a los que reparan coches. Automotriz, no. No. ¿Máquinas? No. ¿Qué necesitas saber para ser un mecánico? Mecatrónica, creo. No. El funcionamiento de un coche.
Lo único que se me viene a la mente a mí es que tener conocimientos en, digamos, en elaborar instrumentos o algo así. No. La mecánica no podría ser la que se va aprendiendo, la inteligencia que se va aprendiendo. No necesariamente. Los mecánicos con práctica van aprendiendo. Cualquier persona con práctica va aprendiendo. Pero Los la cuestión aquí, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un mecánico sea un mecánico y no un simple aficionado? Que conoce toda la estructura de un coche y su funcionamiento. Exactamente. Una vez más, ¿puedes repetírselas en voz alta y con tono dictador? Que conoce la estructura del coche y su funcionamiento. Perfecto, gracias. ¿Quién dio la respuesta otra vez? Michelle. Michelle. Un aplauso para Michelle. ¡Bravo, Michelle! Gracias. Te amo desde Mitch. Somos tus fans. Exactamente. Conocer la estructura, pero especialmente el funcionamiento del coche. Es lo que hace que sea un mecánico. Porque incluso no tiene que ser un mecánico automotriz. Puede ser un mecánico aeronáutico, un mecánico náutico, un mecánico de lo que quieran. Incluso aquí un mecatrónico, una persona mecatrónica, sí tiene conocimientos generales en el funcionamiento de las máquinas, pero no algo muy específico. Por lo tanto, la respuesta de conocer mecatrónica es no. Lo que importa es conocer el funcionamiento de lo que estás haciendo. Esa es la inteligencia mecánica. Entender el funcionamiento. Lo cual nos llevaría a la inteligencia específica lógica. Mismo ejercicio. ¿Qué consideran ustedes o qué piensan que ustedes específicamente que es la inteligencia lógica? Vamos, criaturitas. Yo sé que se la saben. La inteligencia argumentativa o algo así. Define a qué te refieres con argumentativo. Pues voy a repetir la palabra, pero a lo lógico, digamos, a repetir algo lógico, a saber. No. Son ideas coherentes, ¿no? Ok. Desarrolla la idea. ¿Qué es coherente? ¿Qué hace que algo sea coherente? Que sea algo que se da a justificar, que ya esté demostrado, ¿no? Sin que nos ¿cómo se pronuncia esa palabra? Sin que haya contradicciones. No. Sería como la naturaleza de las cosas, algo así. Tampoco. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Nadie? Es que sí está un poquito más difícil de explicar que sería como el conocimiento de las cosas. No. Habló ¿cómo se llama? Ay, nos dijo algo, no, pero en qué clase de cualitativas y cuantitativas, ¿no tendría que ver con eso?
lo lógico. Tengan en cuenta que esto que acabas de decir, todo lo cuantitativo y lo cualitativo, sí tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con los otros tres modelos de inteligencia. ¿Nadie? No, profe. Ok. ¿Y si les dijera que les di la respuesta cuando les pregunté? No sé. Ni me acuerdo. Inteligente. El factor específico de inteligencia lógica hace referencia... La lógica. No, pues sí, pero que hace referencia justamente a los procesos de pensamiento. Entonces no dio la respuesta, De profe. hecho, sí la di. Yo les pregunté, ¿qué consideran ustedes que entienden por inteligencia lógica? Ay, profe, se pasó. No me echen la culpa a mí de sus anteriores profesores. Sí, profe, es que estuvimos muy malos. Ahora, véanlo de esta forma. ¿A qué se refiere un proceso de pensamiento? La lógica es la inteligencia o la forma de entender el proceso de un evento, Vaya, el proceso. La lógica nos dicta cuál es el proceso adecuado o incluso cuál es la conclusión adecuada dentro de dicho proceso. Si, por ejemplo, dentro de la inteligencia mecánica, necesitamos tener la inteligencia, por ejemplo, la idea de cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, la inteligencia lógica es, por ejemplo, el coche no frena. En la inteligencia, digamos, situación, el coche no frena, se va de largo. Por lo tanto, dentro de la inteligencia, por ejemplo, mecánica, podemos decir, ok, el funcionamiento de los frenos es parar el coche. Si el coche no para, por lo tanto, los frenos no sirven. Hay que ver qué es lo que no está funcionando de los frenos. Esa es la inteligencia lógica aplicada a la inteligencia mecánica. De alguna forma, la inteligencia lógica es la que se encarga de dar una explicación al mundo en el que vivimos. Profe, entonces se diría que la inteligencia lógica podría estar presente en los otros tres tipos de inteligencia. Claro que sí. De hecho, es la que le da, digamos que les da sentido a esas inteligencias. Es como, por ejemplo, si sabes cómo funcionan las cosas, pero no aplicas la lógica para hacer que suceda, o incluso para poder explicar lo que ya sabes, realmente entonces no te sirve de nada ese conocimiento. Sería como saber conducir, pero jamás conducir. Así como de nada sirve tener toda la inteligencia lógica del mundo sin tener la inteligencia mecánica, la aritmética o la espacial. En este caso sería como saber del manual de conducción, todas las leyes, los códigos y vaya, todos los principios teóricos de cómo manejar un coche, pero en tu vida tocar el volante. Tienes los conocimientos, sí, pero tienes las habilidades, no. Y la inteligencia espacial, de hecho, es la cosa más sencilla de entender en general. Y es la inteligencia que nos permite ver ¿cómo explicárselas? Es la inteligencia que se encarga de nuestra posición en el espacio, en donde nos encontramos.
Y de hecho esta se basa de la propiocepción. La propiocepción es la sensación y la identificación ¿cómo se dice? Del dónde y cómo nos encontramos en un punto específico del espacio. Por ejemplo, si estás de pie, si estás sentado, si estás acostado, si estás al borde. Eso es la inteligencia espacial. Incluso qué tan profundo está un objeto, qué tan alejado, qué tan cercano, qué tan grande, qué tan pequeño, qué tan rápido va, qué tan lento, y así sucesivamente. ¿Se entienden bien estos 5 parámetros de inteligencia? Sí, profe. Sí, ¿Seguros? Yo creo que sí. Conste. Ahora. A ver, una vez más, esto es de investigación, investigación e investigación. Investigación, acá está. Ahora, para terminar, vamos a cerrar con esta parte de la inteligencia múltiple, de las inteligencias múltiples de Gardner. Aquí nos encontramos que para Gardner la potencia cognitiva se describe como un conjunto de talentos independientes que todo individuo posee. Esta es la parte biológica. Ahora, tenemos diferentes tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia musical, la cinético-corporal, lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal y un tipo de inteligencia más naturalista y espiritual. Y aquí es donde se desarrolla también el proyecto Spectrum, que es un proyecto curricular para niños de preescolar. Creo que aquí no sé si tengo que ahondar mucho en cada uno de estos tipos de inteligencia. Pues digo, creo que dicen muy bien a qué se refiere cada una de ellas. Sin embargo, vamos a verla un poco detenidamente cada una. La inteligencia musical es justamente eso. La inteligencia en la música, la facilidad y la capacidad innata, e incluso puede ser una capacidad aprendida para tocar un instrumento, para cantar, para bailar, al ritmo, ojo, al ritmo de la música. En la inteligencia cinético-corporal nos podemos encontrar, por ejemplo, con la danza, la facilidad para la danza, la facilidad para las artes interpretativas, para incluso los deportes. De hecho, los deportes se basan muchísimo de la inteligencia cinética corporal, es la coordinación. Dentro de la inteligencia lógico-matemática es el pensamiento abstracto en relación a los números y a los procedimientos y funcionamientos. La inteligencia lingüística es la inteligencia de la comunicación, no únicamente del habla, sino de la escritura, de la semántica, de la semiología, del lenguaje mismo. La inteligencia espacial, ya lo vimos, es la inteligencia en relación a la posición de un objeto en un espacio determinado del espacio. Igual es un tipo de inteligencia que está muy relacionada con los deportes e incluso es el tipo de inteligencia más recurrente en el que todos estamos. Pues a veces ni siquiera necesitamos saber que estamos sentados para saber que estamos sentados o saber que estamos de pie. De hecho, incluso el acto de caminar es un tipo de inteligencia espacial. Dentro de la inteligencia interpersonal es el tipo de inteligencia en el cual qué tanto nos conocemos a nosotros mismos. Y la inteligencia intrapersonal es la inteligencia social, nuestra interacción con las demás personas y con el entorno. Y finalmente la inteligencia naturalista espiritual es realmente
no, ojo con esto, no quiere decir que por naturalista o espiritual sea una inteligencia religiosa o que tenga algún contexto religioso, por el contrario, sino es un tipo de inteligencia que está orientado hacia la concepción de un entorno mucho más extenso, que es, por ejemplo, el tipo de inteligencia que va relacionado con ¿qué les gusta? Nuestra conexión con la naturaleza, nuestra conexión con las demás personas sin tener que hablar de relaciones interpersonales. Y finalmente el proyecto Spectrum, que es un proyecto curricular para niños de preescolar, esto lo pueden investigar, es un tipo de proyecto en el cual, más que hablar de una intervención psicológica, es un proyecto para la realización de un nuevo modelo educativo que se basa en las inteligencias múltiples. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Eduardo, No, profe. Michelle, Gabriela, Elisa. No, profe. No, profe. Todo bien, profe. Ok. Lester, Roberto, ¿alguien? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Si se dan cuenta, esto está relacionado directamente con los parámetros o con el modelo de parámetros que vimos la semana pasada. Y eso que simplemente estamos adentrándonos a los parámetros de la inteligencia dentro del modelo de los parámetros. Ahora entienden un poco por qué les decía que el modelo de parámetros de Vicente Pelechano es complejo porque aborda prácticamente todos los enfoques, todas las teorías en la psicología actual. Es por eso que se le denomina también como un modelo integrador. Así que el día de hoy vamos a dejarlo hasta este punto para que no se me traben mucho. Y la semana que viene vamos a ver un poco, a ver, creo que algo que no tenga que ver con investigación, acá está. Vamos a ver las diferencias interindividuales en creatividad y personalidad. Con esto vamos a dar inicio al primer tema de nuestro, si no me equivoco, es nuestro último parcial juntos en esta materia. Nos van a quedar 8 clases después de terminada esta semana. Y espero que por lo menos para cuando terminemos la materia, si bien no van a ser unos expertos en fundamentos de la personalidad, sí me gustaría que por lo menos como objetivo tengamos que, una vez más, tal vez no sean expertos, pero tengan un muy buen conocimiento base sobre las teorías de la personalidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, ahora sin llorar. Sí, profe. Bien, entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Les recuerdo, la clase que viene el día jueves va a ser diferencias interindividuales en creatividad y personalidad. Yo en el transcurso del día de hoy les voy a marcar, la actividad o la pregunta a responder en el foro de Academy. Nada más que en esta ocasión sí les voy a pedir un favor. Traten de responder la actividad antes del día jueves. Vaya, por lo menos antes de la clase. ¿Va? Si no, no se preocupen. No va a pasar nada. Te recuerden que de todas formas el foro se cierra hasta creo que el día domingo o el mero día domingo o el sábado por la noche, no sé. Solo sé que es en domingo. No sé en qué punto lo cierra, pero es en domingo. Para poder subir su
su respuesta a la actividad, vaya, subir su actividad ahí mismo. O mejor dicho, responder su actividad ahí mismo. Por lo que, si pueden hacerlo antes del jueves, por favor háganlo, si no, no se preocupen. La idea es que lo hagan. Y nos vemos el día jueves a las 12 en punto. Bye. Ok, Gracias, profe, profe. gracias.